Ministros. Vamos a conversarlo con el doctor Pedro Cateriano, expresidente precisamente del Consejo de Ministros, ex titular de la PCM, que conoce muy bien cómo se maneja esta situación por dentro. ¿Cómo está, doctor Cateriano? Buenas noches, encantado de estar con ustedes. Muchísimas gracias. Eduardo Arana, ¿es más de lo mismo? ¿Se esperaba un cambio un poquito más profundo en cuanto a un cargo tan importante como el Premier? Creo que es más de lo mismo, pero de otro lado es una persona, digamos, muy cómoda para el fujimorismo, ¿no? No hay que olvidar que él refrendó el indulto al exdictador. Entonces, yo creo que en este caso la presidenta ha optado por la cercanía, no ha hecho ninguna recomendación, no ha propuesto a ningún ministro de Estado. En realidad, la tarea que él ha tenido como ministro de Justicia ha sido penosa frente a todos los atropellos, leyes anticonstitucionales que favorecen al crimen organizado, por ejemplo, o a la minería ilegal. El gobierno ha guardado silencio, ¿no? La presidenta hace tiempo ha abandonado su primera obligación de defender la Constitución. No hay que olvidar que la primera obligación de la presidenta es cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes y disponer el acatamiento de las resoluciones judiciales. Esa tarea la ha abandonado. Lo que hay es más de lo mismo: improvisación, ineptitud, frivolidad y, bueno, estamos pagando las consecuencias de no haber adelantado las elecciones generales como se planteó en su momento. Un detalle, porque se esperaba que un nuevo premier, correcto, pueda ingresar también con los nombres adecuados para cada ministerio. Esto no ha ocurrido. Y lo malo en este contexto de este abrupto cambio ministerial es la pésima señal que se ha dado de tener a un ministro de Economía y Finanzas apenas 3 meses en el cargo. A diferencia... Hablamos de José Salardi. Exactamente. A diferencia de otras personas que ocuparon este cargo, por lo menos tenía el exministro Salardi un criterio claro, una orientación, había hecho anuncios importantes. Y bueno, esta alta rotación de ministros también prueba, pues, la inestabilidad política en la que nos encontramos. Hablamos de 8 ministros del Interior, 4 ministros de Economía y 3 de Transportes. Pero si sumamos desde el inicio de la dupla Castillo-Boluarte, claro, porque, ojo, este es un gobierno que se inicia con Castillo y continúa con la presidenta Boluarte. Exacto. La altísima rotación de ministros ha hecho o ha convertido al país en ingobernable. Esa es la pura verdad. Un ministro del Interior que dura 3 meses de promedio, ¿qué trabajo serio puede realizar, por ejemplo, en el ámbito de la inteligencia? Más aún cuando la presidenta no cumple con su tarea de ser jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, porque la tarea de enfrentar al crimen organizado, al terrorismo, al narcotráfico, le compete al presidente de la República. Definitivamente. ¿No? Usted habló al inicio de que este acercamiento con el Congreso continúa y tenemos allí a un ministro, hablamos de César Sandoval, que proviene precisamente de APP. Bueno, en realidad también acá lo que hay con el partido de propiedad del señor Acuña es una sólida alianza, ¿no? Ministro, embajador en España, otro ministro por acá, ministro de Salud, la maquinaria, y es una alianza que no tiene ningún pudor en ocultarla el señor Acuña, que dicho sea de paso también se caracteriza por la frivolidad, por pensar. Él está más preocupado en irse a Madrid a ver el partido entre el Barça y el Real Madrid que en solucionar la alarmante situación por la que atraviesa Trujillo. Amenazado por el crimen organizado. Trujillo no tiene un buen suministro de agua potable. Tiene en este momento además una situación de descontrol con el avance de la minería ilegal. Y en Patás, que pertenece a la región de La Libertad, precisamente. Por esa razón menciono el tema. Y el señor Acuña está en otra. Tiene otros problemas, tiene otras prioridades. Entonces, acá lo curioso es la frivolidad de cierto sector de la derecha como
como el señor Acuña, y de cierto sector de la izquierda como la presidenta Boluarte, ¿no? Parece que la frivolidad, la sensualidad del poder ha derretido tanto a Acuña como a la presidenta Boluarte, ¿no? Claro, escuchando el debate hoy en el Congreso y hablamos, vamos a hablar ya del tema del permiso que le han otorgado a la presidenta Dina Boluarte. Escuchamos a los parlamentarios de izquierda, claro, criticar, cuestionar, correcto, a la presidenta Dina Boluarte, pero habría que recordar que la mandataria Dina Boluarte estuvo en la fórmula presidencial de Pedro Castillo que nos presentó Perú Libre. Exactamente. Con esos congresistas que ahora la critican. La critican, pero usando la escopeta de dos cañones. Ajá. Porque si revisamos votaciones del bloque magisterial y de Perú Libre, en temas, por ejemplo, de apoyos definitivos, votan como Fuerza Popular y votan como Alianza para el Progreso. Y lo que hay, pues, es una alianza política contra natura inesperada que controla la agenda política del país, porque en eso sí se han puesto de acuerdo Keiko Fujimori, Acuña, Luna y Vladimir Cerrón, en controlar, de acuerdo a sus intereses políticos y partidarios, el manejo del Congreso. En ese aspecto, la mesa directiva que se instaló continúa navegando sin ningún problema, ¿no? Tenemos ahora a Eduardo Arana, los ministros ya conocidos por todos, incluyendo los tres, ¿no? Aunque a Raúl Pérez Reyes no podríamos llamarlo nuevo ministro. Ellos van a continuar seguramente el camino que ha dejado ya Gustavo Adriancén. El Congreso tiene la oportunidad de darle o no la investidura. ¿Cuál cree usted que va a ser la posición de este Parlamento? Este Parlamento, desde que se inició el catastrófico gobierno de Pedro Castillo, ha tenido pánico a la disolución, ha actuado con cobardía. Inclusive, recordemos que cuando Aníbal Torres los acusó de golpistas, se quedaron mudos, paralizados por el temor a la disolución. Se van a convertir en valientes recién el último año de su mandato, cuando no puedan ser disueltos. Pero ahora es teatro, insulto, agravio, polarización y nada más. ¿Cree usted que igual le van a dar el voto de investidura entonces? No me puedo adelantar, no me gusta especular, pero lo que privilegian los señores parlamentarios son sus intereses personales y sus billeteras. Eso podría también explicar... De izquierda y de derecha, Claro, no sí, digo sí. de un sector del Ha Parlamento. quedado claro, sí. Perfecto. Eso podría explicar también el voto de hoy. Finalmente, el Parlamento, con 68 votos a favor, aprobó el viaje de la presidenta Dina Boluarte al Vaticano para la ceremonia de entronización del Papa León XIV, a pesar de lo que habían dicho muchos congresistas, que decían que no era oportuno, que tenía que resolver la crisis interna, pero al final, bueno, le dieron un voto mayoritario. Y hay que decirlo claramente, yo no cambio mis criterios jurídicos de acuerdo a los contextos. Se está autorizando la salida con una ley manifiestamente anticonstitucional que viola lo prescrito en la Constitución. Es decir, esta discusión del encargo del despacho, de la carencia de un vicepresidente, continúa. Y forma parte de esta actuación del Parlamento y del Gobierno que ha venido desnaturalizando por completo el sistema político imperante en el Perú. Ayer veíamos, por ejemplo, a un periodista que suele opinar, que pontifica, decía, ¿no? Como acabas de hablar de hay que vacarla, ¿no? Es decir, hay un uso político y una malinterpretación de la Constitución que nos ha situado en este ambiente de anarquía, ¿no? Contribuye a esto, naturalmente, la falta de conciencia constitucional, ¿no? Los parlamentarios creen que con la fuerza bruta de los votos pueden hacer cualquier cosa. No. Claro. Un acto legislativo siempre debe respetar lo dispuesto por la Constitución. Bajo esa lógica jurídica, por ejemplo, la ley de estatización de la banca de García hubiese sido constitucional. Si todo constituye en votos y no respetar lo prescrito en la Constitución, entonces estamos en esta crítica situación por un comportamiento antidemocrático, tanto del gobierno como del Parlamento, ¿no? Quisiera incidir en el tema del voto de investidura. Claro. Y acudir a un recuerdo. Usted fue el último premier en la práctica del expresidente Martín Vizcarra. Acudió al Congreso y le negaron precisamente esa posibilidad. ¿Cómo es este procedimiento al interior del legislativo? De acuerdo a la Constitución, el
presidente del Consejo de Ministros concurre al Congreso a exponer el programa de gobierno. Ese programa de gobierno es debatido, es decir, las iniciativas, los proyectos que se van a ejecutar, y luego viene un voto a favor o en contra. Si se vota a favor, se extiende la confianza, ejerce plenamente las funciones el presidente del Consejo de Ministros. Correcto. Si no se le extiende la confianza, el presidente del Consejo de Ministros está obligado a renunciar y cae todo el gobierno. En mi caso ocurrió una cosa muy curiosa. Sí, por favor. La primera vez, cuando creyeron que no me iban a extender el voto de confianza, me lo extendieron. Y en la segunda oportunidad, en plena pandemia, cuando se creía que me lo iban a extender, sí, no me lo dieron. Pero yo recuerdo que en la segunda ocasión señalé ante el Congreso que la gran amenaza al país y el avance del crimen era a través de la minería ilegal. Lamentablemente, el tiempo me ha dado la razón. Mis enemigos y adversarios disfrutaron de la negativa de confianza. Pero hoy, las consecuencias de no haber enfrentado con firmeza la minería ilegal, lamentablemente las estamos pagando, ¿no? Con relación a los nuevos titulares de los ministerios, salvo, repito, Raúl Pérez Reyes, que de nuevo no tiene nada, ha pasado simplemente de una cartera a otra, hay varias objeciones. Por ejemplo, en el caso de Carlos Malaver, ministro del Interior, se habla de una reunión confirmada, por cierto, está registrada con el señor Santibáñez, a quien le crearon un puesto y una oficina también en el Ejecutivo de Dina Boluarte. ¿Podemos entender que desde lejos Santibáñez continúa manejando los hilos del poder? No lo sé. Lo que yo veo es un desgobierno, no veo ningún manejo. Ajá. Lo que yo aprecio es Para empezar, no hay manejo. Y hay, además, como lo he señalado, esta alta rotación de ministros en esa cartera, una sensación de abandono de la obligación para luchar contra el crimen organizado. Si a eso le sumamos el problema del absoluto descontrol de las cárceles, este gobierno y los anteriores han abandonado el control y el mantenimiento del orden al interior de las cárceles. No solo no se construyen cárceles, no solo el monopolio estatal penitenciario es incapaz de adquirir grilletes, sino que hoy día desde las cárceles se dirige, se planifica toda la acción criminal en el país, ¿no? Y es precisamente a raíz de este desgobierno existente, este descontrol en las cárceles, que hay un avance escandaloso del crimen organizado en el país, ¿no? Hablábamos de la mandataria Dina Boluarte, que va a poder viajar al Vaticano. Ella extendió también una invitación... Violando la Constitución. Ella extendió una invitación al presidente del Congreso, Eduardo Salguana. Tenemos entendido que una comitiva de legisladores, al parecer, estaría acompañando a la presidenta Dina Boluarte, pero no ha ocurrido lo mismo con la presidenta del Poder Judicial, que se ha excusado, rechazado la invitación, diciendo que tiene que participar en otro evento internacional. ¿Cómo toma esa negativa? Yo creo que en ciertas ocasiones hay actos que no necesitan ser explicados, ¿no? Lamentablemente, toda esta sensación de caos termina afectando la reputación internacional del país. La tarea de dirigir las relaciones internacionales es muy delicada y no es precisamente una, labor que ha desarrollado este gobierno con profesionalismo, sino todo lo contrario, ¿no? Sin duda alguna, la elección del Papa para el país, para nosotros, ha significado un momento de gran alegría, ¿no? Claro. Que además el propio Papa, con su mensaje, desde que asumió sus funciones, ha demostrado su compromiso, su cercanía, su amor por el Perú. De alguna manera expresa, ¿no es cierto?, una cercanía que nunca se nos ocurrió que íbamos a tener de esta forma, ¿no? Lamentablemente, todos estos caóticos procedimientos, violatorios del orden constitucional, criollismo, frivolidad, ineptitud, uso de la mentira, encubrimiento de actos ilícitos, manchan
¿no es cierto?, algo que debería ser, digamos, un acto que no sea criticado, ¿no? Claro, la presidenta Dina Boluarte lleva más de 200 días sin declarar a los medios de comunicación. Claro, contamos con quien oficialmente es el vocero, ¿correcto? Que es el presidente del Consejo de Ministros. Pero esa es una conducta absolutamente antidemocrática, ¿no? La de la presidenta. La de la presidenta Boluarte. Una autoridad auténticamente democrática da cuenta de sus actos. Correcto. Es absolutamente condenable y vergonzoso que la presidenta no tenga contacto con la prensa, que no informe. Así es. Pero es que ella tiene un grave problema. ¿Cuál es? El uso de la mentira permanentemente, ¿no? Ojalá que en este viaje al Vaticano se confiese, ¿no? Haga un propósito de enmienda, ¿no? No solo sea teatro político, no solo sea frivolidad, no solo sea uso de collares, relojes, sino un acto de contrición y de enmienda. Ojalá. De repente es iluminada en Roma la presidenta. Ojalá, ojalá. Todo eso puede explicar también la bajísima aprobación que tiene la mandataria. Bajísima no, nula. Claro, hay zonas... Si tomamos el error técnico de la última encuesta en la que tiene 2%, literalmente la presidenta podría tener 0%. Es decir, ni un peruano la acepta como presidenta. Ahí hay un tema, ¿no? Aceptarla como presidenta, es decir, tener la condición de presidenta, la tiene porque accedió constitucionalmente. Claro. El tema es el repudio. La sensación de repudio que genera, precisamente porque estamos pues frente a una presidenta absolutamente mentirosa. Ella cree que nos puede atarantar, cree que nos puede tontear. Y la ciudadanía no se deja tontear, ni deja que esas mentiras, que han sido además desbaratadas en su casi totalidad, ¿no? Sí, claro, recordamos el último caso de cirugías, ¿no? Por el doctor Cavani, ¿no? Claro, entonces... Se desbarató todo lo que había dicho, tanto ella como su abogado. ¿Qué credibilidad puede tener la presidenta? ¿Qué valor tiene la palabra de la presidenta? ¿Honra su palabra este gobierno teniendo a una presidenta que miente constantemente? Claro que no, claro que no. Y la gente se da cuenta que la presidenta lo único que hace es mentir, mentir y mentir. Estamos ingresando ya al último año precisamente de gobierno de la mandataria Dina Boluarte. Y quisiera agregar lo siguiente, sí, ¿no? Por favor. Y la presidenta debería hacer un poco de memoria. Porque sabe cuál ha sido el final de todos los presidentes que han usado la mentira. Porque sí, vaya que hemos tenido presidentes mentirosos. Y yo creo que una de las razones de esta sensación de rechazo es que la gente pierde confianza en la autoridad cuando usa la mentira, ¿no? Y precisamente por allí iba mi siguiente pregunta, porque ayer conversamos con Luis Roel, quien ha sido congresista también en su momento, y él contaba una anécdota que en un encuentro con precisamente Eduardo Arana, exministro de Justicia y ahora premier, le sugirió que cree un anexo en el penal de Barbadillo para mujeres, sugiriendo precisamente que la presidenta Dina Boluarte podría terminar, bueno, lamentablemente porque nadie quiere que una persona vaya a la cárcel, ¿no? En la cárcel. Y por eso le preguntaba, este último año de gobierno, ¿cuán importante puede ser para no terminar en un escenario conflictivo, en un escenario en el que nos encontramos ahora, lamentablemente, de falta de legitimidad de un gobierno? La principal tarea del gobierno va a ser garantizar elecciones libres, democráticas y neutrales. Ojalá este gobierno no se ponga al servicio de intereses partidarios de sus aliados políticos que hoy tienen el control del Congreso. Ojalá. En ese sentido, tenemos los peruanos que estar alertas, ¿no? Porque el comportamiento de este gobierno no solo es antidemocrático, sino violatorio del orden constitucional. Y yo creo que eso es sumamente grave, ¿no? Cuando hablamos de aliados, doctor Cateriano, usted está generalizando, ¿correcto? No hablamos solo de Fuerza Popular y de APP, como se señalaba en algún momento. Y lo digo muy claramente, también el bloque magisterial, el sector de Perú Libre. Basta revisar las votaciones. Cómo los parlamentarios en los momentos decisivos, izquierda y derecha, votan juntos en el Parlamento. El caso más alarmante es
el de la minería ilegal. Cómo este Congreso ha permitido el avance impune de la minería ilegal. Y ahí están los votos. No estamos calumniando, no estamos mintiendo, no estamos tergiversando ni falsificando los hechos. Las votaciones son de dominio público. Y claro, ya hablamos también de la ampliación del Reinfo, ¿no? Y los que controlan la mesa directiva son miembros de la izquierda y de la derecha. Claro. Y en ese sentido también podríamos hablar de estas leyes que han sido cuestionadas por el Ministerio Público, no solo la que se refiere a la minería ilegal, sino también, por ejemplo, la de la extinción de dominio, ¿no? Que ata de manos literalmente a los fiscales. Bueno, en este contexto de polarización, de agresión, ¿no? El Poder Judicial y el Ministerio Público en muchos casos no actúan, creo yo, con la debida firmeza, porque ha habido un acoso tanto del Parlamento como del Gobierno hacia el Poder Judicial y el Ministerio Público. Ahora, el gran acoso ha sido contra gran parte de la prensa, ¿no es cierto? Entonces, claro. Estamos viviendo una situación de una anomalía democrática y constitucional. Si a eso le sumamos el penoso papel que está cumpliendo el Tribunal Constitucional, ciertamente estamos en una situación crítica, ¿no? ¿Por qué penoso papel? Porque creo que el Tribunal Constitucional no está cumpliendo con su tarea de defender el orden constitucional, muy claramente, ¿no? Frente a hechos notorios, creo que tiene una actuación que no es precisamente firme en defensa del orden constitucional. Y precisamente el Tribunal Constitucional tiene ahora la responsabilidad de definir la demanda competencial que ha presentado el Ejecutivo para ver los límites de la investigación o de la denuncia a un presidente o presidenta. ¿Qué espera de esta resolución? No espero mucho, la verdad. Ajá. De este Tribunal Constitucional no espero mucho. ¿Y cuál es el error? ¿Cuál es el problema ahí en el Tribunal Constitucional? Yo creo que no han demostrado a través de sus resoluciones una defensa del orden constitucional. Así de claro, ¿no? Esas votaciones que recibieron probaron una repartija. Y lo que estamos apreciando es que responden, creo que con la honrosa excepción del magistrado Monteagudo, la mayoría de ellos no están a la altura de las circunstancias, sobre todo en un momento tan crítico como el actual, ¿no? Definitivamente. Bueno, ingresamos... O sea, por ejemplo, el tema de la ley que le permite viajar a la presidenta Boluarte al exterior. Es un caso escandaloso de violación de la Constitución, pero no pasa nada. O tenemos otros casos en los cuales el Parlamento aprueba normas y no pasa nada, o duermen los expedientes, son en los justos, ¿no? Para que quede claro, en este viaje de la presidenta Dina Boluarte al Vaticano, ¿se estaría también transgrediendo la Constitución? Sí. Porque explíquelo con mayor detalle, por favor. La Constitución establece claramente que para que el presidente pueda salir al exterior, se requiere que asuma el cargo y se encargue el despacho del vicepresidente de la República. Correcto. Y no hay ni vicepresidente de la República, ni hay tampoco encargo del despacho. Lo que hay es una ley anticonstitucional que permite que viaje, pero no es lo que dispone la Constitución, claramente. Eso lo he sostenido hace meses y mantengo mi misma posición jurídica. Claro, pero acá hablamos de una normativa la ley aprobada también en el Parlamento. Pero por supuesto. Claro. La mayor parte de las atrocidades constitucionales las ha aprobado el Parlamento, ciertamente. Y entonces cuando hablamos de esta situación de desgobierno, hablamos también de una responsabilidad directa del Parlamento, del Legislativo. Sin duda alguna. A pesar de que muchos se quieren lavar las manos ahora. Y además muchos parlamentarios le echan la culpa a la presidenta, ¿no? Cuando ellos son parte del problema. El problema hoy es el gobierno y el Parlamento, que no tienen comportamientos democráticos. Esa es la pura verdad de los hechos. Y entramos a un año preelectoral o electoral en sí. ¿Qué nos espera a los peruanos, doctor Cateriano? ¿O qué deberíamos hacer los peruanos como ciudadanos dentro de nuestra responsabilidad en este escenario tan caótico? Yo creo que no hay que perder la fe, la esperanza. Creo que ayuda a este caos la apatía ciudadana también. Hay un ambiente de apatía, ¿no? Hay muchos problemas en el país, pero hemos salido de peores situaciones.
Hoy estamos pagando las consecuencias de haber elegido a una dupla de improvisados, sin convicciones democráticas, con propuestas golpistas. Al final Castillo dio su golpe de estado efímero, pero hoy día sigue la improvisación, la irresponsabilidad y la ineptitud, ¿no? Nunca se preparó la dupla Castillo-Boluarte para gobernar, y tampoco Perú Libre. Esa es la verdad. Confío que en la campaña electoral los electores sepan evaluar las propuestas electorales, las candidaturas, las personas y sobre todo los programas de gobierno, para no volver a pasar por este martirio político, ¿no? Es importante que hable de la dupla Castillo-Boluarte porque yo reitero, muchas personas no se acuerdan quienes votaron por Pedro Castillo, tienen que responsabilizarse también de este gobierno, porque Dina Boluarte iba en esa fórmula y algunos parece que se han olvidado. Critican a Dina Boluarte sin acordarse que la eligieron junto a Castillo. Y fue parte de su gabinete ministerial. Exacto. Y estuvo muda frente a todos los actos delictivos y violatorios del orden legal de Castillo. Nunca escuché, por ejemplo, a la presidenta Boluarte criticar la fuga de Bruno Pacheco o los miles de dólares que se encontraban o la fuga del sobrino. Cuando fue ministra, ella encubrió a Castillo. Ojo. Entonces, creo que también tenemos que acostumbrarnos a hacer una evaluación integral de los hechos y no tergiversarlos o falsificarlos, que eso es lo que lamentablemente suele ocurrir, ¿no? ¿Y qué papel está jugando, por ejemplo, el Ministerio Público, el Poder Judicial? Pienso también en la Defensoría del Pueblo. No hemos escuchado al doctor José Gutiérrez participar de la audiencia del Tribunal Constitucional en Arequipa, de una u otra manera abogando a favor de la demanda competencial presentada por el Ejecutivo. Yo creo que el Defensor del Pueblo, que es un hombre de absoluta confianza de Vladimir Cerrón, no hay que olvidar que fue su abogado y que formó parte de la repartija política, actúa de acuerdo a cómo va la corriente, ¿no? No le tengo mayor confianza, ciertamente. ¿Y el Ministerio Público, doctor? El Ministerio Público, bueno, hay momentos en los cuales da la impresión que no tiene la firmeza suficiente. Hoy día, nos guste o no, con todos sus defectos, el Poder Judicial y el Ministerio Público son las únicas instituciones que están defendiendo el orden democrático y constitucional. Y se lo pregunto, con todos sus defectos. Se lo pregunto porque la presidenta no pierde oportunidad. Claro, no habla con la prensa, pero cada vez que hace un discurso o emite un mensaje a la nación, siempre como que en términos populares, no hay que decirlo, le da su chiquita, ¿no? Siempre critica al Ministerio Público. Mira, a ver, en términos generales la justicia ha demostrado que no aplica la ley con criterios políticos. En el momento de la lucha contra la corrupción ha habido sanción al sector de la derecha, del centro y de la izquierda. Ahora, hay que exigir al Ministerio Público y al Poder Judicial celeridad, ¿no? Porque justicia que tarda no es justicia. Y democracia sin justicia no es democracia, ¿no? O sea que sí tienen una grave responsabilidad en este momento tan crítico por el que estamos atravesando, ¿no? Y atención que las críticas no vienen solamente del Ejecutivo, desde el Legislativo también. Exactamente. Hay un interés casi por controlar, ¿no?, el sistema de justicia y el mismo Ministerio Público. Seguramente añora el fujimorismo la época de Blancanelli y de Acolán, ¿no? Pero con todos sus defectos, repito, el Ministerio Público y el Poder Judicial hasta este momento son los órganos del Estado que cumplen la tarea de defender el orden constitucional y legal en el país. Y es importante porque los peruanos necesitamos creer en algo, doctor Cateriano, ¿no? Y lamentablemente hemos perdido la confianza en, bueno, casi toda la clase política. Bueno, espero que no sea así. Yo estoy trabajando ahora en Libertad Popular apoyando la candidatura presidencial de Rafael Belaúnde Llosa. Estamos trabajando para ofrecer alternativas. Por ejemplo, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI 3,5 millones de peruanos no tengan agua potable? Que tengamos 50 empresas públicas manejadas ineficientemente. Que Juliaca no tenga agua potable. O que Puno y San Martín tengan 5 empresas cada región manejadas ineficientemente. Esto tiene que cambiar. Y es un asunto de gestión, de decisión. Lamentablemente predominan los prejuicios ideológicos y políticos. Pero hay tareas pendientes: salud,
educación, agua potable y vivienda. Ok. Y creo que esa es una tarea del Estado que hay que impulsar. Definitivamente lo invitaremos más adelante para hablar Muchas de propuestas. gracias. Muchísimas gracias, doctor Cateriano. Buenas noches. Pedro Cateriano, ex titular de la presidencia del Consejo de Ministros, con nosotros aquí en Las Cosas Como Son. Volvemos para hablar con Víctor Cubas, vocero